Ya estamos todos, ¿verdad? Okay. Ya el siguiente tema como tal va a ser un poquito de bioquímica aplicada al ejercicio físico, adaptaciones fisiológicas, adaptaciones metabólicas. Esta ponencia la va a dar Isaac Villanueva, que me dio clases en la universidad, y listo, arrancamos. Bueno, primero que nada a todos, buenas tardes, Angelito, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les cuento rápidamente un poquito sobre mí. Yo estoy ahorita un poquito más implicado en el área de la docencia. Por ahí he dado clases tanto en la Universidad San Andrés de Guanajuato, obviamente también en el EPCA, donde egresó Angelito. Y posteriormente eso ahorita también he estado dando clases en la parte de la Universidad Humana y Mundial. Todo mi enfoque pues obviamente es el área del deporte. Como tal yo soy licenciado en nutrición, pero pues tengo también la maestría en nutrición deportiva. Son temas la verdad un tanto complejos. Espero tratar de resumírselos de una manera factible y comprensible. La parte de la bioquímica, para iniciar nosotros relacionamos un poquito como que es un mundo, un mar completamente de información, y efectivamente es un mar de información, son temas complejos, tienes que saber mucho sobre la parte de reacciones químicas para que tú puedas realizar un correcto abordaje y conocer perfectamente a tu atleta que tú tengas. A partir de aquí, pues bueno, nos vamos a ir un poquito en la parte de sistemas energéticos en ejercicios de musculación. Vamos a ver cómo trabajan y pues espero y les guste. ¿Puedes cambiar? Bueno, siempre que estoy con mis estudiantes, a mí me gusta mucho empezar con una frase para nosotros tratar de ver qué es lo que está pasando, comprender un poquito más. Es por ello que aquí yo les pongo la siguiente frase, que es lo que nos dice. El músculo es un órgano que tiene como función convertir, ojo, la energía química proveniente de los alimentos en energía mecánica, o en este caso energía cinética para el movimiento, a través de la contracción muscular. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta frase? ¿Qué es lo que ustedes les transmiten? Que forzosamente necesitamos que tener una ingesta de alimentos para posteriormente podernos mover, ejecutar cualquier tipo de movimiento. Y posteriormente eso que nosotros tengamos esta factibilidad de trabajar, de tener salud. ¿Sí? Hasta aquí todos siento que son conceptos muy fáciles. ¿Puedes cambiar un poquito? Después de esto, nosotros tenemos esta contraparte. Nos dicen, a ver, me estás diciendo, profe, que a través de los alimentos yo voy a poder desempeñar todo. Pero déjame decirte algo muy rápidamente. Pues obviamente no se puede como tal utilizar al momento. ¿Qué es lo que necesitamos que tener en cuenta? Tomar en cuenta lo siguiente. La parte de una implicación de fuerza, la parte de que nosotros ejecutemos un movimiento, tiene que ir siempre de la mano de la ingesta que nosotros vamos a tener. Posteriormente, nuestra ingestión que se va a hacer por parte del sistema digestivo, y a partir del sistema digestivo va a pasar algo, una reacción química que de moléculas más grandes se desprendan moléculas más pequeñas. Esta función sería la parte que va a ser nuestro aparato digestivo, como lo había mencionado. Pero aquí tenemos algo, no se puede utilizar directamente en la célula. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué creen que no se puede utilizar? Efectivamente, gracias, muy buen aporte. Sí, como dice por ahí el compañero, ¿sabes qué, profe? Pues no, porque se tiene que hacer un proceso de transformación. Efectivamente, no puede ser completamente aquí directo a la célula, pero tenemos esta parte, como dijo el compañero, se tiene que transformar. Las moléculas que tenemos más grandes se tienen que simplificar, hacer más pequeñas, para que posteriormente, a través de esta generación de energía que es el ATP, nosotros podamos estar ejecutando nuestras actividades cotidianas. Pero en todo este proceso que va a ser para la implicación y generación de ATP, hay varios procesos, hay varios ciclos que se tienen que estar presentando. Algunos generan mayores, algunos son menos, algunos se fatigan más rápidos y algunos puede ser que tengan menor tendencia a que se puedan rehabilitar, que sean más lentos en esta parte de rehabilitación para que se sigan dando y dando. Al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, la parte de un ciclo es que continuamente se está ¿qué? Renovando, repitiendo. Muy bien. ¿Me puedes dar un poquito, Angelito? Pero además de todo esto, a ver, profe, me hablaste ya de ATP, pero ¿qué es el ATP? O sea, ¿a qué te refieres? O sea,
Se escucha bien bonito, son unas siglas que pues ahí las he escuchado, pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es el ATP? Bueno, nos dice que va a ser un compuesto completamente formado por una molécula de adenosina, perdón, y 3 moléculas fosfato inorgánico, posteriormente unidas entre sí. Pero a partir de este ciclo, perdón, a partir de este ATP es que se generan completamente estos ciclos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya esta relación de qué significa el ATP, cómo está conformado, podemos ir entendiendo y hilando un poquito más los temas. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Muy bien. ¿Puedes ayudar, Ángel? Va. Dentro de todo esto, yo les digo, es muy complejo, pero necesitamos que saber algo de terminología bastante básica. Para cuando nosotros hablemos de un ciclo que ahorita vamos a estar viendo, tú sepas adecuar un poquito qué es lo que está pasando en algunas partes de él. Primero, hay veces que esta terminología muy comúnmente nosotros los nutriólogos la utilizamos, inclusive en el área clínica, pues ni se diga. Pero necesitamos que tener el significado. Yo aquí les puse estos 4 o 5, que creo que son ahí en la siguiente diapositiva en los otros, para que tú lo puedas comprender. El término génesis, nosotros lo hacemos referencia o lo transmitiríamos como la parte de creación que se está creando. Un ejemplo de eso, pues bueno, sería la parte de la glucogénesis, que significaría la creación nuevamente de glucosa. La parte de lisis hace referencia a la parte de degradación que se va a estar desintegrando. Y un ejemplo de ellos, pues sería la glucólisis, que significa la degradación de glucosa. Algún otro término que también manejamos, la parte de fosforilación, que sería la adición de un fósforo, y esto pues se va a dar muy comúnmente en las reacciones químicas que se van a estar llevando continuamente en nuestro cuerpo. Un ejemplo de ellos pues sería, ¿sabes qué? De una molécula de ADP, donde nada más tenemos 2 fósforos, se va a crear el ATP, se va a llegar a una fosforilación, perdón, y se va a agregar una molécula completamente de fósforo. Aquí nosotros así lo comprenderíamos, ¿sí? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Si gustan tomar sus apuntes para que sepan más o menos, más resumidos, son las letritas, perdón, en amarillo. ¿Sí? Sí, sin problemas. Sí, sin problemas. ¿Podemos cambiarle? Pero, ¿qué crees? No son todas las únicas terminologías que nosotros vamos a estar manejando. También está la parte del opuesto, que sería la desfosforilación, que sería completamente la sustracción de este fósforo. Un ejemplo de ello, ¿sabes qué? Pues del ATP se va a quitar un fósforo que va a hacer una reacción completamente inversa y vamos a estar formando un ADP, ¿sí? Después de esto, pues bueno, las enzimas, ¿qué es lo que nos dicen las enzimas? Que muchísimas veces ellas llegan a ser aceleradoras o desaceleradoras. En esta parte de aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿sabes qué? Hay algunas enzimas que se van a estar encargando de producir en las reacciones químicas, pero va a haber otras que inversamente van a hacer lo contrario. Entonces pueden crear esas dos funciones. La parte también de la terminología de ASAs, bueno, significa enzima. Va a haber alguna que digas, ¿sabes qué, profe? Aquí estoy viendo y está la ATPasa. Ya de acuerdo a esto es una enzima y va a tratar de hacer una reacción de aceleración o desaceleradora. ¿Sí? Hasta aquí, sin un problema. ¿Podemos avanzar? Ok. Bueno, ¿cómo es utilizado el ATP para producir energía? Yo tengo en esta imagen 3 pasos fundamentales que están pasando o que tienen que recurrir para que se pueda estar dando. En la primera diapositiva, nosotros vemos que tiene que estar interactuando este ATP con una ATPasa, que sería una enzima, ¿sí? Y posteriormente tiene que estar haciendo reacción con el agua, que causaría una hidrólisis. Que esa hidrólisis nosotros la veríamos aquí en la segunda imagen representada, que va a tratar de cortar un enlace de este fósforo. El enlace del ATP entre el segundo y el tercer fosfato tiene que ser, o tiende más bien a ser bastante sencillo. Entonces, a través de esta reacción química que nosotros vamos a estar realizando, se va a desprender. Al momento que se llegue a desprender, pues obviamente se crea una parte de un potencial de energía. Este potencial de energía puede estar siendo utilizado para la parte del calor o el trabajo que se va a estar ejerciendo. En este caso, la parte de abajo nosotros tenemos un poquito de lo que pasa en la reacción química. Cómo de ser una molécula un poquito compleja, se llega completamente a estar destruyendo en esta fase y posteriormente se llegan a estar quitando estas moléculas de ATP. ¿Sí? Ahora, esta imagen, ¿qué es lo que nos representa? ¿Ustedes qué observan? La pérdida de la molécula de fosfato. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay algo que les brinca en la imagen. Ahorita explicamos lo de abajo. ¿Cuánta energía que se requiere para cada actividad? Efectivamente, muy bien.
pero hay algo que se nos está olvidando. El ciclo que mencioné al inicio. ¿Qué es lo que tenemos también que comprender del ATP? Bueno, va a ser la única molécula completamente que va a tener un ciclo como de reciclado. Va a tener un ciclo de reciclado infinito. Ella no va a tener de que, ¿sabes qué? Pues se acabó y pues ya no nos dio para más y pues a ver qué otro más pasa. No, va a ser la única que constantemente va a estar recurriendo y ella solita se va a estar reformando nuevamente. La imagen aquí de abajo tenemos un adulto promedio, un joven promedio, utiliza 1.6 gramos de ATP por hora. Una implicación, un esfuerzo que nosotros tengamos, nosotros podemos llegar hasta ocupar 30 kilogramos de ATP por hora. ¿Qué diferencia encuentran uno? Yo creo que es abismal, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más, de qué va a variar constante esta parte que se incrementa el consumo de ATPs, ¿sí? ¿Podemos seguir? Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos entender cuando nos hablan de una parte de un sistema energético? Los sistemas energéticos, obviamente, nosotros tenemos que captar un poquito, que son a partir de esto de que se va a estar dando la obtención de la energía, transformándola en ATP para poder desempeñar cualquier tipo de ejecución que nosotros realizamos. Son fundamentalmente por la parte del ciclo fosfato-creatina, la parte de las macromoléculas que serían carbohidratos, lípidos y proteínas. Ok. Y obviamente en ocasiones especiales pues se llega a ocupar el lactato, los cuerpos cetónicos, pero esto ya pasa en implicaciones que tienen que ver el compromiso, que se tienen que comprometer más bien un poquito más otro tipo de reacciones. En nutrición nosotros lo hemos visto más en la parte de pacientes intrahospitalarios. Ahorita no es lo que nos interesa, pero nos vamos a ir directamente a la parte deportiva, que es lo que es mayor de relevancia. Cuando este ATP está formado, se rompe y libera esta energía para el movimiento. Y pues obviamente cuando se llega a dar esta energía para el movimiento, nosotros podemos hacer una simple acción, agacharnos, ir caminando, o hasta cuando vamos a meter un empuje de una banca de press plano, pues obviamente ahí estaríamos reclutando mayormente la cantidad de ATPs. ¿Sí? ¿Podemos seguirle? Bueno, ahora, otro término también que tenemos nosotros que ver es la fase del metabolismo, perdón, el término de metabolismo, que son procesos llevados completamente por el organismo mediante que ellos pueda haber cierto tipo de reacciones. Muchísimas veces es muy común nosotros que veamos esto, que digas, ¿sabes qué? Voy a anabolizar o voy a catabolizar, pero realmente ¿qué es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber cada una de ellas? Las fases anabólicas o como tal, que se llama la parte del metabolismo que vamos a estar en fase anabólica, sería la fase completamente de construcción. En esta parte de construcción de moléculas más pequeñas se tienen que integrar moléculas más grandes. Entonces, la fase de catabolismo, que sería fase de destrucción, sería la desintegración de esa molécula más grande a más pequeñas. Cada una de ellas, si se fijan, pues obviamente son acciones inversas que se tienen que estar dando. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Y pues bueno, en fisiología como tal del ejercicio, nosotros vemos que existen tres principales sistemas energéticos que van a estar rigiendo. Aquí se tienen muchísimos tabúes de que dicen, a ver, profe, si vemos primero el sistema anaeróbico láctico, después pasa al sistema aeróbico láctico y por último al sistema aeróbico u oxidativo, o cómo es lo que se va dando, qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Todo esto lo estamos viendo a nivel completamente de membranas, a nivel de interacción del sistema muscular, ¿sí? Pero déjame decirte algo, no es tanto que ellos actúen de que, a ver, dejó de chambear y luego va y posteriormente ese. No, vamos a ver un poquito más adelante cómo cada uno está teniendo, dependiendo al tipo de intensidad, al tipo de duración, va a estar interactuando, pero siempre va a estar predominando uno. ¿De qué va a depender el que predomine uno? De la parte completamente del esfuerzo que se lleve, ¿sí? En estos dos, pues bueno, tenemos aquí, ¿sabes qué? El más básico aláctico va a ser la promoción de ATP muscular, pero se va a estar alimentando de fosfocreatina. El segundo, anaeróbico, va a ser sin presencia de oxígeno, pero nosotros lo vamos a estar llevando, su combustible va a ser el glucógeno muscular. La parte del sistema aeróbico va a estar, pero anaeróbico es sin oxígeno por parte del glucógeno y el aeróbico va a ser en presencia de oxígeno, pero si se fijan nosotros ya estamos teniendo las moléculas que son un poquito más grandes como principal fuente de combustible, glucosa, ácidos grasos y proteínas. De eso va a depender también su duración, de qué va a ser completamente su combustible, ¿sí?
¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? Muy bien. Aquí lo tenemos un poquito más impacto para que tú lo puedas entender un poquito más. El sistema anaeróbico láctico, tenemos sus principales fuentes de energía, que sería el ATP y la fosfocreatina. Van a estar interactuando el ATP entre los 0 a 5 segundos, la fosfocreatina de los 0 a 5 y obviamente, subsecuentemente eso, va a entrar en función la parte de la glucólisis anaerobia, que va a ser su combustible, la glucosa, sin presencia de oxígeno y va a estar actuando o va a estar funcionando de 10 a 90 segundos. Posteriormente a eso tenemos los que tienen un periodo de vida más grande, por así decirlo, que sería la glucólisis aerobia y la parte de una beta-oxidación. En ambos de ellos, si se fijan, hay una principal diferencia, el tiempo de que ellos van a estar actuando. ¿Sí? El tiempo de que van a estar actuando, por ejemplo, el primero es de 1.5 a 30 minutos y la famosa beta-oxidación, que ya estaremos integrando las moléculas más grandes, tiene chance hasta casi 2 horas y media aproximadamente. 2 horas y media, perdón. Sí, 2 horas y media aproximadamente. Aquí tenemos un poquito de un resumen para que tú lo puedas dimensionar un poquito más. A ver, sistema aláctico, ¿necesita oxígeno? No. Fuente de energía, fosfato creatina, cantidad de ATP generada muy limitada y la velocidad que aunque se logra otra vez reponer es muy alta. Pasaría con la parte del aláctico, anaeróbico láctico, donde sabes que sin presencia de oxígeno nuevamente, glucógeno su principal combustible, posteriormente a eso la cantidad de ATP va a ser limitada y su velocidad de producción nuevamente va a ser alta. Ahorita vamos a ver un poquito de ambos dos, que en tipo completamente deporte o ejecución puede estar ahí interactuando. El sistema aeróbico, a diferencia de todos los otros dos, oxígeno sí, moléculas más grandes como combustible, cantidad de ATP ilimitada y posteriormente la velocidad de regeneración va a ser bastante lenta. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Ahora, la utilización de este combustible u otro, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? De dos factores muy a tomar en cuenta. La primera, a intensidad del ejercicio, que sus sustratos se pueden utilizar como los ácidos grasos, glucosa o fosfágenos, posteriormente eso la contracción muscular. ¿Por qué la contracción muscular? Porque a mayor volumen de ejercicio que se lleva a cabo una contracción, los músculos van a estar completamente irrigando y a la vez también si el flujo sanguíneo va a estar cambiando, la parte, los músculos van a estar comprimiendo los vasos sanguíneos, por lo cual va a haber una demanda mayormente de irrigación sanguínea hacia las fibras musculares. Nosotros lo hemos visto, ¿qué es lo que pasa cuando estamos ya bien bombeados? No manches, siento que se me hinchó, no, pues se me ven unos brazotes. Es por esta parte de la contracción muscular que está llevando mayor captación de oxígeno. ¿Sí? ¿Podemos seguirle? Ahora, aquí presentamos en esta gráfica lo siguiente para que usted lo dimensione un poquito más, que se pueda un poquito mayor a comprensión. Esta imagen, ¿qué es lo que nos habla? Bueno, de las diferentes contribuciones de los combustibles que se llegan a estar viéndose presentados de acuerdo al ATP bajo la intensidad del ejercicio que se esté sometiendo el individuo. A mayor intensidad por la depresión del glucógeno intramuscular, que sería en esta parte de lo primero, y obviamente a menor intensidad que se llega a ver, pues obviamente la parte del combustible va a ir cambiando. En este caso nos menciona, ¿sabes qué? Los ácidos grasos llegan completamente a utilizarse, pero la intensidad no es la misma. Si la intensidad es menor, ¿qué sería más factible? Que yo me esté alimentando de moléculas más pequeñas o que me alimente de moléculas más grandes para que me dé mayor tiempo de asimilación. Pues obviamente va a ser de las moléculas de mayor tamaño para que yo tenga ese alimento seguro. Si nosotros estamos viendo que es una intensidad muy alta, ¿sabes qué? De lo primero que tengamos, lo que es más factible de metabolizar, lo que es más factible de que yo pueda estar interactuando con él, lo que nuestro sistema tengamos más rápido a disposición para que se ponga a la demanda que hay. ¿Sí? Ahora, nos vamos a meter un poquito en la parte de los ciclos. Tenemos esta parte que nosotros veíamos, el ciclo fosfato-creatina. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener como primera parte un ADP, que es un adenosín, no, trifosfato no, difosfato, porque solamente hay dos, ¿sí? Hay dos. Esta parte de la fosfocreatina es una molécula de creatina pegada a un fósforo. Nuevamente vamos a hacer un proceso de la desfosforilación
donde se va a romper este enlace, va a quedar libre un fosfato y este fosfato se va a llegar completamente a pegar a esta molécula de ADP para que nuevamente se vuelva a estar teniendo un ATP. El ATP nosotros, ¿cómo lo dimensionamos? Que sería formado por 3 fósforos, ¿sí? Ahora, esta parte de subrayado que las puse, la parte de una desfosforilación, ¿qué se llega a dar? ¿Cómo nosotros lo comprendemos dependiendo de la terminología que utilizamos al principio? ¿Qué estaría pasando? Se rompe. Ok, muy bien. Romper la línea entre el enlace del fósforo y la creatina. Sí, literalmente den cuenta que pasa unas tijeras y dice, ¿sabes qué? Me quiero llevar este fósforo, pum, se lo quitamos, jálalo para acá, porque pues necesitamos que, sí que sería esta, la CPK. ¿Podemos cambiarle? Ahora, dimensionamos un poquito más ya en campo qué era lo que estaría pasando con este sistema fosfaje. ¿Cómo se va a estar utilizado a intensidad muy alta? Nosotros tenemos un individuo que lleva una intensidad bastante alta, de 1 a 6 repeticiones. Posteriormente se va acumulando la carga de ATP en el músculo para que se pueda estar dando esa implicación. La implicación solamente va a ser en periodos muy cortos, pero de intensidad alta. Entonces, profe, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Esto lo veríamos implicado al sacar nuestro 1RM? Por supuesto que sí, porque es de muy corta duración. Y pues nuevamente se vuelve otra vez a hacer el ciclo, quitando este fosfato y que se llega a adherir a este ADP para formar nuevamente estos ATP y se sigan reclutando a nivel de la miofibrilla. ¿Sí? Ok. Glucólisis anaerobia. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta parte también de la glucólisis anaerobia? Bueno, la glucólisis hacíamos referencia a que iba a haber una oxidación de glucosa a piruvato. Ahorita vamos a hablar cada uno de ellos qué es. ¿Qué es lo que tenemos que comprender un poquito más de este sistema de glucólisis anaerobia? Lo primero, se va a estar utilizando en intensidad máxima, submáxima. No vamos a llegar completamente a la intensidad máxima, vamos a estar trabajando en un carga más o menos de entre el 70-80% aproximadamente. ¿Cómo lo veníamos nosotros? Aquí muy recurrente, tenemos un sujeto que va a realizar de 8 a 20 repeticiones, pero ¿qué es lo que pasa, profe? Ok, está realizando 8 a 20 repeticiones, bueno. Tenemos la molécula completamente de glucosa, vamos a hacer esta parte de la glucólisis, que sería la oxidación, se va a convertir completamente a piruvato y posteriormente del piruvato tenemos 2 cuestiones que van a estar pasando. Una, se va a generar el ATP y 2, vamos a generar el lactato. ¿Alguien sabe un poquito qué es el lactato o el ácido láctico? Exacto, efectivamente. Cuando nosotros tenemos ya un ejercicio que dices, ya vamos en la última repetición, llevamos 4 series, ¿sabes qué? No puedo, estoy ya en las últimas 2 y no manches, me arde como chilito. Ah, bueno, el lactato está presente, que sería esta parte que estaría aquí implicándose, y posteriormente una generación alta de lactato podemos llegar muy recurrentemente al estado de fatiga. Ya cuando dices, ¿sabes qué? No puedo más, no puedo sacar ni una otra, y ya tenemos un exceso de ácido láctico. La parte de su producción de generación de ATP va a ser muy rápida, como lo vimos ahí en la tablita, y una nuevamente que podemos estarlo utilizando es de 30 a 120 segundos. Ojo, tenemos que saber un poquito esta parte que no va a tener presencia de oxígeno, ¿sí? Su palabra anaeróbica, ¿saben qué? Pues no hay oxígeno, pero vamos a tener esta parte, ¿sí? ¿Podemos seguir? Una pregunta de eso mismo de la glucosa. Por ejemplo, no sé, muy concreto caso, un suplemento que te ayude con la glucosa. Mira. ¿Estamos hablando de lo mismo o estoy yéndome? Más bien yo diría, cuando tú tienes que tener glucosa completamente disponible, hablamos más acerca de la parte 1. Tu plan de alimentación bien estructurado. 2, que tengas una carga previa a realización de tu ejercicio. Por ahí hay unas cargas que nosotros realizamos o se trata de asegurar en el paciente de que lo mínimo que tengas de energía son carbohidratos simples, que es una dosis de 30 gramos de hidratos de carbono previo al ejercicio, para tratar de asegurar esta disponibilidad de las moléculas de glucosa. De eso es más lo que está enfocado. Lo que puede un poquito ayudar a servir a la producción de ATP y un suplemento que es estrella y que tiene bastante evidencia científica. La creatina, ¿por qué creen? Por la generación completamente recurrente y como actúa como un potencial para que se puedan estar produciendo ATPs.
¿Qué es lo que va a pasar? Imagínate, nosotros mediante nuestra alimentación tenemos la parte de creatina, viene de las carnes, pero es muy poco. Va a ser muy difícil que nosotros tratemos de cubrir esos 5 gramos, por eso se trata de dar de manera aislada. Imagínate, para 5 gramos nos tendríamos que estar echando como alrededor como 5 o 6 kilos de carne, o sea, no podemos, es bastante. Por eso es cuando surge la efectividad de decir, ¿sabes qué? La creatina puede ser de manera aislada, buena aportación para que pueda estar apareciendo y nos regenere rápidamente esta formación de ATP. Yo lo que les decía, ¿sabes qué? En sujetos obviamente entrenados, la dosis estándar siempre vemos con que son 5 gramos. 5 gramos para todo. 5 gramos antes o 5 gramos después. Pero se nos olvida la siguiente parte del famoso timing que nosotros le llamamos para que podamos estar repletando rápidamente esta parte de ATP que nos están generando. ¿De qué va a depender? Que tú tengas una estrategia para darle 5 gramos antes de que el sujeto entrene, que tengas tus reservas bien repletadas y posteriormente 5 gramos después para que tengamos esa famosa parte del recovery. Entonces, aquí es donde tú tienes que generar las estrategias o se generan para que sea más factible y que tengas en el sujeto la disponibilidad de generación un poquito más rápido de moléculas de ATP. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? Adelante. O sea, hablando de parte el periodo de vida de las células. Ya ves que en un periodo mínimo de 30 minutos, máximo de 2 horas y media. Cuando un atleta pasa de las 2 horas y media o sobrepasa eso, yo lo pongo como la resistencia física. Ajá. Del atleta. ¿Aumenta la cantidad de células o se gestiona mejor la ingesta de células? Ahí lo que pasa ahorita, lo que nos estamos enfocando nada más es a la generación de ATP. Sí se llegan a reclutar un poquito más. Hay algunos otros sistemas que vamos a ir viendo ahorita que van a tener mayor capacidad de estar generando ATP. Estos dos primeros tienen una generación de ATP muy limitada. Obviamente, le podemos pasar un poquito más adelante. Obviamente, el de la parte de la glucólisis anaerobia, tenemos aquí esta parte donde ya está haciendo una implicación mayormente a la célula para posteriormente nosotros estar desempeñando el famoso ciclo de ¿qué? Krebs. Entonces, de eso es lo que a lo mejor va a depender qué tipo de sistema se está utilizando para que se llegue como esta parte de la glucólisis estar interactuando a nivel celular, a nivel de la mitocondria. ¿Sí? No, bueno, pues ahí más que nada hablaría como de la parte del combustible, en este caso de la glucosa. Ahorita solamente nos estamos enfocando en la generación de energía. Hay varias rutas metabólicas por las cuales se puede estar generando, pero las que están mayormente implicadas es a eso. Esa parte de esa ruta metabólica sí se llega a estar ocupando, lógicamente siempre están funcionando, no pudiéramos decir que hoy tú no chambeas, hoy tú sí chambeas, pero ahorita estas serían las que están mayormente implicadas en la parte de un esfuerzo físico, en la parte del ejercicio. No porque diga, sabes que pues no se utiliza, pero esto es lo que más se va a utilizar de manera bastante rápida para que tengamos esta energía y esta disponibilidad. ¿Sí? Dígame. ¿Esta energía se puede utilizar para, por ejemplo, tienes un maratón, puedo recargar el ATP con tiempo de anterioridad para poder utilizar en una carrera que lleve 1 o 2 horas? De eso va a depender el sistema completamente metabólico que se esté utilizando en este caso. Hay por ahí, hay otro que se llama, que sería el siguiente, ahorita nos regresamos, cámbiale un poquito, Angelito, que sería la famosa beta-oxidación. En la parte de esta beta-oxidación, si se fijan, ya aquí no estamos siendo como principal combustible la glucosa, sino llegan a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos, para que tú tengas y sea mayormente disponible, depende de una cosa. ¿Cuánto es lo que vale un hidrato de carbono? 4 kilocalorías. Y un ácido graso, 9. Entonces, es completamente mayor viable y nos va a estar generando ¿cuánto? Mayor cantidad de ATP. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar una cosa en cuenta. Un maratón no va a ser intensidad completamente alta, de que tengas pocos minutos, va a ser de media baja y casi su capacidad de actuación que va a estar dándole el sujeto va a ser entre el 50 al 60%, a diferencia del primero, que sería completamente la intensidad máxima. Un solo completamente movimiento se va a ejecutar y en este caso tendría esa parte de la relatividad a las horas que completamente se va a estar tomando el maratón. 2, 3 horas, pues va a ser la principal ruta metabólica esta, pero las otras también van a estar chambeando. ¿Sí? ¿Podemos regresar ahora sí? Entonces, esta parte de la glucólisis aerobia, solamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Sabes qué? Va a ser a intensidad submáxima, media, va a estar también a partir de la glucosa, va a llegar al proceso que es la glucólisis, se va a convertir en piruvato,
pero no va a estar afectando de tal manera el lactato. Directamente va a pasar a la parte de la célula, se va a generar el ciclo de Krebs y vamos a estar realizando esta generación de ATP, ¿sale? Y pues obviamente un deporte que sea muy fácil sería una caminata mayormente a 2 minutos, que estemos ahí constantemente haciendo este ejercicio, ¿sí? Y como principal, pues en esta sí va a ser la parte del requerimiento de oxígeno, ¿sí? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Todo bien? Va. Seguíamos un poquito con la explicación que le damos aquí a la compañera. Bueno, va a ser el de todos, el más lento. La beta-oxidación va a ser de todos los ciclos el más lento por ahí que va a estar interactuando, va a estar en presencia de oxígeno, se quita, como mencionamos, la glucosa por parte de los ácidos grasos. Después de esto se tiene que completamente descomponer, tienen que pasar a triglicéridos, van a pasar a una lipólisis que va a ser completamente su transformación. De aquí se van a desprender a los ácidos grasos viajan por el torrente sanguíneo, llegan nuevamente a la parte de la fibra muscular y otra vez se vuelve a estar replicando de manera infinita el ciclo. Si se fijan de todos, la cantidad de generación de ATP son 129 en relación a 2, a 10, a 30. Es el más eficiente, pero en volverse otra vez a recomponer, a rehabilitar, puede tardar hasta 72 horas en que vuelva a su estado normal. ¿Sí? Muy bien. Como conclusiones, yo les pongo aquí estas que sería para que tú las lleves un poquito más. La primera, la intensidad del esfuerzo, pues obviamente va a determinar qué sistema energético va a estar utilizándose como primera parte. Cuanto mayormente es el esfuerzo, será la capacidad de duración. Si es de muy poca esfuerzo, pues obviamente se va a prolongar más y viceversa puede estar interactuando. Los sistemas energéticos pues no van a funcionar como un interruptor. Cuando se termine, otro se va a encender. Siempre van a estar presentes todos, que era lo que yo les mencionaba. A partir de estos, de que están presentes de manera simultánea, que están trabajando a la par, pues nosotros vamos a ver que uno va a estar predominando mayormente que el otro, dependiendo del esfuerzo que van a estar metiendo, ¿sí? Y cada actividad, pues obviamente se tiene que reducir en lo siguiente, en un balance entre la entrada del potencial del esfuerzo, que sería en esta parte la generación de ATP y posteriormente la cantidad total de ATP que se está generando. Estas serían las primeras conclusiones de un poquito de bioquímica. ¿Tienen hasta aquí dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Hablaste de los tipo de carbonos y de grasas con una proteína. La parte de los sistemas de proteínas ya es la última reserva. No puede ser. Si nosotros tenemos por ahí un paciente, lo más comúnmente a partir de una dieta alta o rica en hidratos de carbono, pues va a ser la generación de energía a partir de la glucosa. Si nosotros tenemos por ahí la inversión de una ruta metabólica, estamos dando como un tratamiento a una dieta tipo cetogénica, la obtención de energía va a ser a partir de los lípidos. Si ya se agotaron completamente estos dos y hay una implicación de salud, se llega a generar la obtención de energía a través de la protólisis, pero la protólisis es lo último completamente que hay. ¿Por qué? Porque ya existe una depresión muscular bastante, eso se da mucho en pacientes intrahospitalarios con una ventancia hospitalaria mayor a 2 meses y pues obviamente ya es algo como por subsistencia. No es una implicación que nosotros tengamos directamente y menos para el deporte. Por ahí hay algunos casos que me dicen, oye, muchos se toman su proteína antes de realizar ejercicio. Changos, yo me quedo así como que pues no es tan factible, ¿no? Una, te pasa la parte de malestar estomacal, posteriormente es muy reducida la parte de que ellos puedan estar obteniendo energía de las proteínas. 2, tenemos los carbohidratos. Al momento de tener carbohidratos lo tenemos mayormente a disposición dependiendo de estos tipos completamente de sistemas energéticos que están siendo actuando, más bien que están actuando. Entonces, no es factible. No es factible. No sé quién le ha pasado que llegas, te tomas tu proteína y a media sentadilla, híjole, me duele el estómago. Pues porque tienes mayor tiempo para que se pueda llegar a asimilar y pues obviamente tarda hasta el periodo, si es carne sólida, hasta 2 horas, ¿no? Entonces, ni de plan. La disposición rápida va a ser de los hidratos de carbono. ¿Sí? Como periodo posrecuperatorio. Tú llegas a hacer ejercicio, se supone que rompimiento de fibras musculares necesitas un recovery. Y obviamente esto todo que va a ejercer a tu balance total de todo el día de tu proteína, de tu consumo que tú tengas. No va a ser así como que no malo del entrenamiento, no.
Todo es el balance a lo largo de todo el día que tú vas a estar consumiendo. ¿Sí? ¿Podemos seguirle, Angelito? Hasta aquí no tiene nada de preguntas nadie, todo bien. ¿Sí? Ok. Llegamos a esta parte de adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Ok, ¿qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo? Esto es a nivel completamente celular que se está dando, pero necesitamos que ver qué va a pasar con el corazón, el sistema circulatorio, la sangre y algunos otros sistemas que estén ahí funcionando. Nosotros tenemos que saber, completamente ver qué es la parte de una adaptación crónica a una adaptación aguda. Podemos cambiarle. Adaptación aguda van a ser las que se van a estar presentando al momento. Adaptaciones crónicas van a ser cuando se estén presentando después de tiempo que se haya comprometido al individuo o que se haya adaptado a una rutina. En este caso, ¿cuál creen que sería una adaptación bastante rápida en el gimnasio para adaptación aguda? Que es nada más al momento. ¿Qué pasa? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a aumentar. ¿Cuál va a ser una adaptación crónica si nos vamos con la parte del corazón? La captación bien rápida de oxígeno. Va a haber mayor oxigenación por un tiempo muy prolongado. Una adaptación completamente crónica también sería la parte de la estética corporal. Sí, no, ¿por qué? Porque va a ser completamente cuando ya se haya sometido al sujeto tiempo muy prolongado. No va a aparecer al momento. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que saber un poquito y que ver la diferencia entre adaptaciones agudas y adaptaciones crónicas. Adaptaciones agudas fácilmente, que ocurren en el momento. Adaptaciones crónicas, lo que necesitan un poquito más de tiempo para que se llegue a estar notando. Pocas palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos también? Existen unas principales, por así decirlo, adaptaciones que son bastante recurrentes. Yo aquí son las más representativas, lo que se ve un poquito más a menudo en atletas, que serían adaptaciones circulatorias, cardíacas, respiratorias, hematológicas y el medio interno. En cada una de ellas hay un poquito de adaptaciones de bastante impacto en periodo muy prolongado para que se puedan estar dando. ¿Podemos cambiarla, Angelito? La primera, adaptaciones circulatorias. Bueno, durante el ejercicio se llega a tener un mayor requerimiento de oxígeno, obviamente porque pues, los músculos no llegan a traer esta parte de estar completamente satisfechos. Entonces, existe completamente una demanda. ¿Qué es lo que está pasando? Por un aumento del volumen sanguíneo de los músculos, es posible que el corazón bombee sangre de manera más rápida por minuto. Y sí, existe también un tipo de adaptaciones que se da un poquito más en sujetos superentrenados, donde el corazón se llega a desarrollar de manera un poquito más grande y se le llama el famoso síndrome del deportista. Esto también, a partir de las adaptaciones circulatorias, se modifica un poquito la presión. ¿Qué creen que pase con la presión? ¿Va a estar más alta o va a estar un poquito más baja? No, más baja. ¿Por qué? Porque se supone que tiene mayor captación de oxígeno y va a tardar mayor tiempo en recorrer, en irrigar completamente. Casi todos los atletas manejan un poquito de presión un poquito más bajas en comparación a una persona normal, un paciente sedentario, por ahí tengamos. Eso sí es muy, muy notable. ¿Podemos cambiarle? Dentro de estas mismas también existe esta parte que se llega a estar dando. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos en el reposo? En el reposo los músculos llegan a captar un poquito de sustancias nutritivas suficientes como para iniciar un ejercicio hasta que nosotros tenemos esta movilización de las reservas. Tiene una capacidad, inclusive los músculos, de almacenar oxígeno, sabemos que sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este oxígeno va a depender de las famosas rutas metabólicas que ahorita tenemos. ¿Cuál era la ruta metabólica que tenía la presencia de oxígeno? A ver si pusieron atención. ¿Glucólisis qué? Aerobia, ¿sí? Ok. Entonces, a partir de esta glucólisis aerobia, vamos a tener esta disposición entonces de oxígeno a nivel muscular y obviamente se necesita que satisfacer de dos maneras. Las dos maneras que tenemos son estas dos, que sería incrementa el flujo sanguíneo para los músculos activos, que estemos completamente realizando actividad física y obviamente incrementa la extracción de O2 por la sangre, por la adaptación del sistema ¿qué? Circulatorio. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? ¿No? Ok. Tenemos aquí también en la parte de las adaptaciones respiratorias. Un consumo normal de oxígeno de un adulto joven es de 250 mililitros por minuto, pero en condiciones extremas este valor puede llegar a cambiar. En sujetos entrenados podemos tener una captación de oxígeno de entrenamiento más o menos entre 3.600 mililitros, que serían 3 litros
3.6 litros, 400 con entrenamiento completamente deportivo, deportistas de alto rendimiento, y si se llega a tener un corredor o un maratonista, podemos estar gastando casi 5 litros de oxígeno. ¿Qué va a ser? La cantidad que metamos aire. Esto también nosotros lo relacionamos con la parte del famoso V2 Max, la captación máxima de oxígeno. No sé si hayan escuchado ese término, pero esto es referencia. El consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar va a aumentar hasta 20 veces, teniendo una implicación de ejercicio o con un sujeto relativamente entrenado en comparación a uno que está completamente en reposo. En reposo sabemos que no hay mucha demanda, no tenemos un esfuerzo, no hay intensidad, no nada. Entonces, cuando se llega a tener esta parte de estar sometiendo a un sujeto al ejercicio, pues hasta 20 veces se llega a incrementar esta captación de oxígeno. Es por eso que tenemos estos valores que dicen, pues 250 mililitros en reposo, pues es nada. Y pues ya en sujetos, en este caso un deportista de altísimo rendimiento como un maratonista, se incrementa espantosamente, ¿no? O sea, 5 litros, pues es bastante, ¿sí? Adaptaciones hematológicas. Esto, lo que hemos visto de la parte de las adaptaciones hematológicas, principalmente se va a la parte de los glóbulos rojos. La frecuencia, pues obviamente ya la vimos, que llega a aumentar un poquito en los primeros momentos del ejercicio, que es donde llegamos al gimnasio y ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a ver quién la rifa más, ¿no? Probablemente simple hemoconcentración que se da por ese flujo que vamos a estar haciendo, como la transferencia de líquido a los tejidos, que tú vas a tratar de llevar o mantener una cierta intensidad en los primeros ejercicios que llegamos a tener, en tus primeras series, en tus primeros, no sé, drop set que se lleguen a estar dando. Durante los ejercicios obviamente más prolongados, el líquido tiende completamente a bajar, o nosotros lo vemos con una famosa hemodilución, se llega un poquito a bajar estos niveles y pues obviamente todo esto va a estar encargado de estos famosos eritrocitos de los glóbulos rojos. ¿Alguien sabe la función importante de los glóbulos rojos? ¿Cuál es? Exacto. Literal, la función de los glóbulos rojos es como si fuera un carrito, por así decirlo, llega, se adhiere a la molécula de oxígeno y esa va a ser la encargada de transportar. ¿Sí? ¿Podemos seguirle, Angelito? Las adaptaciones al medio interno. Esto nosotros lo hacemos con la parte del agua corporal total. El agua corporal total va a tratar de determinar un equilibrio, tanto lo de ingreso, por tanto va a ser lo de salida. Esta parte, pues obviamente incluimos todos los alimentos que vamos a tener que estar consumiendo a lo largo del día y obviamente también vamos a tomar en cuenta la parte de la pérdida por orina, sudor y el aire respirado, hasta las heces. Todo el proceso de nuestro sistema digestivo, pues obviamente también vemos un poquito estas desadaptaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el equilibrio se va a estar manteniendo de acuerdo a los distintos factores. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta para que se llegue completamente a estar regulando o haya un tipo de homeostasis, por así decirlo, de los líquidos que van a estar entrando, por los que van a estar saliendo? Que si nosotros tenemos lo siguiente, se pierde de manera constantemente muy excesiva el agua con la sudoración, se va a estar disminuyendo ¿qué? La función urinaria. Y viceversa, si nosotros tenemos agua en exceso, pues obviamente las mismas vías se incrementan a la excreción. Esto es lo que pasa, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Estoy súper cansado, estoy sude y sude, no manches, o sea, ni ganas tengo de ir al baño porque estamos completamente desechando bastante agua, ¿no? Al contrario, nos estamos hidratando constantemente y lo que es lo que decimos, aguántame, voy al baño, no manches, me tomé como 2 litros, ¿no? En la escuela o en mi trabajo y necesito completamente a irlo a excretar. El balance completamente hídrico es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a tener una buena hidratación en la parte que estemos desempeñando nuestra rutina del gimnasio, vamos a tener otra implicación bastante buena, que podemos tener un estado cognitivo y de ejecución de movimientos mejor. Si nosotros tenemos una deshidratación, una pérdida de peso mayor al 2%, se puede estar comprometiendo nuestra función cognitiva. ¿Qué puede decir o qué es lo que nosotros nos referimos a esto? Que no vamos a tener una buena toma de decisiones para que nosotros podamos estar ejecutando un movimiento de manera correcta. Es por eso que también se crea este tipo de adaptación en específico al estado hídrico. ¿Sí? La función renal durante el ejercicio. Bueno, hablamos casi de todo. ¿Qué es lo que pasa también a nivel renal? Bueno, la alteración completamente de esta función renal es causada al ejercicio, pero va a depender completamente de la parte cardiovascular. ¿Por qué?
porque la parte del corazón va a estar conectada con la parte de los riñones. Hay un sistema que se le denomina renina, angiotensina, aldosterona, que va a ser el encargado de que va a estar ahí contribuyendo a la presión arterial, que esté viendo cómo se comporta. El flujo sanguíneo, pues obviamente tiene que ser menor durante el ejercicio porque se supone que va a reclutar donde se esté realizando el movimiento. En este caso, si tenemos un core de bíceps, pues todo el flujo sanguíneo va a estar dirigido aquí. Si está haciendo cuádriceps, pues a tu tren inferior, ¿sí? Y hasta una después de realizado se llega completamente a estabilizar un poquito. Se relaciona también esta con la parte de intensidad del ejercicio y con el grado de agotamiento producido. Si nosotros llegamos al fallo muscular o estamos tratando de ahí de hacer un ejercicio súper exhaustivo, tu rutina casi la vas a terminar, pero no estamos al grado así de fatiga, pues obviamente va a haber un agotamiento, ¿sí? ¿Podemos cambiarle un poquito? Y pues bueno, como conclusión es un poquito ¿qué hay por parte de estas adaptaciones fisiológicas? Bueno, ocurren de casi de manera inmediata al comenzar un nuevo programa de ejercicios. Muchos cambios ocurren en todo el cuerpo, pero el cuerpo se vuelve más efectivo respondiendo al ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hablamos en toda esta parte? ¿Sabes qué? De inmediatamente estas adaptaciones fisiológicas, profe, exacto, va a haber agruras crónicas y a partir de ahí va a mantener un poquito nuestro mejor funcionamiento del cuerpo. Va a ser muy difícil que haya una comparativa en un paciente que es sedentario a uno que es completamente físicamente activo. Si se fijan, todas estas adaptaciones fisiológicas desde el corazón, circulatorio, riñones, pues obviamente son más benéficas, no existe ese cierto grado de atrofia, por así decirlo, y pues están funcionando de manera correcta, ¿sí? Pues bueno, si me quieren agregar, ahí estamos. Cualquier duda que tengan, pregunta, estamos para servirles. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Igual yo creo que ahorita nos tomamos, también le voy a copiar al profe una foto para todos. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Tranquila o qué onda? Ya después que los aburrí un buen, son temas muy complejos. Y pasamos a lo siguiente, ¿ok? Un ejercicio de 15 minutos, vayan al baño y listo. Va, papi. Déjame primero, fluyó todo, pero no.